Muy buenas tardes, personas que se interesan en los aspectos académicos, pero también personas que se interesan, y por eso están aquí, en la conferencia de uno de los temas más importantes para la industria mexicana. Nos referimos a los energéticos que son derivados del petróleo y que sirven para poder mover toda nuestra industria, todo nuestro comercio y, en síntesis, todo el sistema económico del país. Entre los aspectos, además de los económicos y los comerciales, existen los aspectos de investigación, existen los aspectos técnicos que son también muy importantes para que comprendamos la importancia de esta industria. Entre las emanaciones de los residuos de la combustión en los motores que se mueven a base de derivados del petróleo, tenemos varios gases perjudiciales a la atmósfera, entre ellos el dióxido de carbono. Es precisamente ese tema el que nos va a explicar un brillante egresado del Politécnico que se ha dedicado durante muchos años a esta investigación para abatir y en lo más posible los efectos de este gas, pero además aprovecharlo como un recurso que él nos explicará en qué consiste. Voy a permitirme presentar al doctor Jorge Jacobo Albarrán, quien es originario de la Ciudad de México. Nació en mayo de 1958. Sus actividades profesionales iniciaron en 1981 en la Subdirección de Exploración del Instituto Mexicano del Petróleo, realizando estudios petrográficos y dataciones radiométricas de rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas, de afloramiento y subsuelo, para Pemex Exploración y Producción. Posteriormente, como investigador científico, ha participado en diversos proyectos de modelado geológico y modelado del basamento cristalino de las cuencas petroleras del Golfo de México. Sus actividades docentes las inició en febrero de 1982, impartiendo las materias de mineralogía óptica, petrografía de rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas. A partir del 2002, forma parte de la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, la unidad Ticomán, impartiendo las materias de petrología sedimentaria y geología de México, y participando en proyectos de investigación y en proyectos vinculados con Pemex Exploración y Pemex Producción, Instituto Mexicano del Petróleo, la Comisión Federal de Electricidad y con el sector minero. Ha dirigido y asesorado tesis de nivel licenciatura, maestría y doctorado en el IPN y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en diversas publicaciones nacionales e internacionales. Es ingeniero geólogo egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional en 1981. Posteriormente, realizó estudios de maestría en ciencias en geología petrolera en la sección de estudios de posgrado e investigación de la misma escuela. Obtuvo el grado de doctor en investigación en ciencias de la tierra por las universidades de Pisa y Milán, Italia. Así, la semblanza del doctor
Jorge Jacobo Albarrán nos da una imagen de la profundidad en que él ha tenido que analizar e investigar este importante aspecto del petróleo. Vamos a darle la palabra al doctor Jorge Jacobo Albarrán para que nos haga una explicación del título de su conferencia, que es Exploración de dióxido de carbono, génesis, evolución y aplicación en la recuperación mejorada de hidrocarburos en las cuencas petroleras de México. Bienvenido, doctor Jorge Jacobo. Muy buenas tardes. Estamos aquí esperando ya que usted pues, nos diga cuál es la consistencia de este título tan importante para nosotros. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Antes que nada, les agradezco la invitación y con mucho gusto les voy a presentar un proyecto. Vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla, control, por favor. ¿Sí se logra ver? Sí, tenemos aquí la primera imagen. A ver, vea usted si esta es, el doctor, es una... Sí, nada más que ya me fui a lo último. Al principio, entonces, sí. por favor. Ahorita, ahí voy, ya enseguidita. Ok. Ahora sí que empezamos dando las gracias, ¿no? Pero al final. Muy bien, doctor, muy bien. Ahorita enseguida. Sí, no Vamos sé. a hacerlo. Es un tema muy interesante dentro de las ciencias geológicas. Es un tema nuevo que en realidad, más bien lo estamos retomando. Ahora sí ya está. Sí. Y les voy a presentar los avances. Lleva por título Exploración de dióxido de carbono, génesis, evolución y aplicación en la recuperación de hidrocarburos en las cuencas petroleras de México. Este proyecto se viene realizando desde el 2008 hasta el 2014. A partir del 2014 empezaron ahí algunos problemas con la exploración petrolera. Ustedes ya sabrán de las cuestiones políticas que pararon todo este tipo de proyectos. Los profesores integrantes están aquí, todos ellos. Yo fui el coordinador. Hay varios doctores, maestros en ciencia, profesores de la ESIA Unidad Ticomán. También participó el Centro de Nanociencias del IPN, los laboratorios, la UNAM, la Unidad Juriquilla, donde hicimos dataciones, el laboratorio CGS de Ontario, en Canadá, para el análisis geoquímico de las muestras, y hubo un supervisor, que es el doctor Faustino Monroy, del área de exploración y producción de Pemex. ¿Sí? También hubo estudiantes que ahorita ya son profesionistas, la mayoría trabajan en la industria petrolera nacional. Estos son los proyectos. Del más reciente, el último que se realizó fue en el área de Sabinas, o sea, en Coahuila, que es donde les voy a presentar digamos, el resultado de todas las investigaciones. Para esto, tenemos desde el 2008, también en la cuenca de Sabinas, posteriormente en la cuenca Tampico-Misantlas, en la cuenca de Veracruz, en la Sierra de Chiapas y en las cuencas del sureste. Bueno, vamos a darle velocidad. Como dice, el objetivo es realizar los estudios especializados y establecer la metodología para la exploración del gas dióxido de carbono en las cuencas de Sabinas, Tampico-Misantla, Veracruz, particularmente en lo que se conoce como el Alto de Teciutlán, también se conoce como Anegada, los Tuxtlas. Ahorita lo vamos a ver, todo esto está en Veracruz. Las cuencas del sureste, que son la cuenca de Macuspana, el Alto de Acal, en fin, hay otros que vamos a ver más adelante. Y es determinar los elementos del sistema de CO2, o sea, origen, sincronía, migración, trampa y sello, y definir las áreas con posibilidades de contener yacimientos de este gas y estimar sus volúmenes de recursos potenciales. Miren, particularmente ahorita se está hablando de la mitigación del CO2 porque es un gas contaminante. Sin embargo, en la industria petrolera y sobre todo en Estados Unidos hay
grandes yacimientos de CO2 que sirven para recuperar el aceite residual, el aceite que se queda en los campos petroleros. Por ejemplo, aquí tenemos una ilustración donde estamos inyectando el dióxido de carbono que va a hacer migrar el aceite y va a poderse recuperar. Después se sepulta este gas y se queda de esa manera. Aquí tenemos otro ejemplito, ahorita vamos a ver. Aquí se inyecta el CO2 después de procesarlo. Por ejemplo, esto podría ser todo el dióxido de carbono que se genere en una termoeléctrica, por decirlo así, quemando el combustóleo, o sea, el residuo que queda después de la refinación, se quema y produce mucho CO2, o de las cementeras que producen gran cantidad de dióxido de carbono. Este se inyecta y este gas va a tener una función de, digamos, disolver la matriz de la roca sedimentaria. Al disolver aumenta la porosidad y al aumentar la porosidad aumenta la migración del aceite que podría irse recorriendo en esta parte. Este es un esquema muy sencillo, desde luego, y poder recuperar este aceite. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo por cuencas petroleras. Vamos a ver, estas son las cuencas petroleras de México. Todas están en el Golfo de México. Hay otras cuencas de México también, pero no son productoras, como la cuenca de Chihuahua, la cuenca de Morelos, de Guerrero. Sin embargo, esas cuencas no producen aceite. Aquí tenemos la cuenca de Sabinas, que vamos a hablar primero de ella, la cuenca de Sabinas, perdón, de Burgos, la cuenca Tampico-Misantla, la cuenca de Veracruz, las cuencas del sureste, que son en parte terrestres y en parte marinas, ¿sí? Y toda la división que tenemos en estas otras cuencas, que son de mar abierto, son ya en el mar, y que todavía falta explorar por muchas situaciones. Bien, todo esto hace pensar que la recuperación que tenemos que tener de el aceite residual es muy importante. Y este fue el objetivo del proyecto. Realizar todos los estudios necesarios para encontrar el dióxido de carbono. Entonces, vamos a ver su origen. Su origen, para nosotros, no vamos a ver el origen antropogénico, o sea, generado por el hombre, sino más bien vamos a ver el origen natural que se tiene del dióxido de carbono. Para esto, tenemos que ver que la cuenca del Golfo de México tiene una relación de rocas de basamento, o sea, de los cimientos de las cuencas son estas rocas que son en este color azul, son las más viejas, de 1200 a 900 millones de años. Posteriormente, esta que es de Oaxaca, de 470 a 390 millones. Después viene una zona paleozoica, mucho más reciente, y dos eventos magmáticos del Paleozoico medio y Paleozoico superior, hasta el Pérmico, que son estos en rojo. Y finalmente tenemos uno del Jurásico, que es puntualmente. Posteriormente de ahí empieza la historia sedimentaria de todas las cuencas petroleras de México. Entonces, vamos a ver el origen. Para nosotros el origen del CO2 es por fusión del manto, ¿sí? Es fusión de la corteza oceánica, generación de magmatismo, el cual va a migrar a través de fallas y fracturas, volcanes, hacia la superficie. Entonces, esta relación es muy importante. Desde el punto de vista de la Tierra, la generación del CO2 es natural. Aquí no hay generación de dióxido de carbono por industria ni nada. Aquí estamos tomando exclusivamente el origen natural. Este es uno de los tipos que más generan dióxido de carbono. Por ejemplo, el Popocatépetl, cada vez que hace una erupción o una emanación, lanza toneladas de dióxido de carbono. Entonces, todo esto va afectando desde luego el clima, y la participación de la industria también pone su granito de arena. Pero en general esta es la parte. Ahora, ¿cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos saber que el origen sea hecho por el hombre, generado por el hombre, o de forma natural? En este caso utilizamos la isotopía.
la isotopía del carbono y vemos exactamente qué relaciones hay. Aquí vemos, por ejemplo, que el aceite trae CO2 de origen orgánico, o sea, por transformación de la materia orgánica. Pero este dióxido de carbono es muy pequeño, no llega a ser más del 10%, ¿sí? Sin embargo, se empezó a ver que en algunos campos, por ejemplo en Tampico, llegaba hasta el 90% de dióxido de carbono y con una relación isotópica cercana a cero, o sea, la relación de CO2 en el isótopo de carbono 13. Entonces, esta parte se hizo pensar en diversas teorías, que por metamorfismo de contacto, que por recalentamiento, otros decían que por transformación del aceite. Sin embargo, es una gran cantidad de dióxido de carbono. Este campo Quebrache está en Tampico e inclusive se le dio una concesión a una famosa refresquera para que fabricara hielo seco, pero en realidad ese pozo no era para extraer dióxido de carbono, sino para extraer aceite. Bueno, entonces en esa parte, con este diagrama, podemos saber si es por maduración del querógeno, o sea, del petróleo, ¿sí? Si es por una asociación de anhidritas, que es otro tipo de rocas, como sales, o bien que viene del manto, que es de metamorfismo, o es de carbonatos marinos. Esa relación isotópica es la que nos ayudó a determinar el origen. Esta otra, por ejemplo, es un ejemplo en el sureste, en el sur, allá por la tierra de nuestro presidente, Macuspana, Huichapa, que también hay mucha generación de dióxido de carbono, y vimos que en esta parte, todo el material que se genera dentro de este rango es de origen de disolución de metasomatismo del manto. Aquí también tenemos para aguas meteóricas, maduración del querógeno, pero estas otras que están en este rango son del manto. Bien, entonces, ¿qué implica o qué tenemos que hacer para buscar el dióxido de carbono? ¿Cuál fue nuestra metodología? Primero estudiar el basamento cristalino, o sea, la cimentación. Luego, la tectónica y la geología estructural. Esto quiere decir cómo están fracturadas las rocas, qué fallas, qué fracturas a nivel regional se tienen. Entonces tenemos datos de superficie, datos de subsuelo, también estudiamos el magmatismo asociado al dióxido de carbono, el análisis e interpretación petrofísica y el cálculo de volumen que podemos tener. ¿Sí? Entonces vamos a ver rápidamente lo que es la cuenca de Sabinas. Este es el estado de Coahuila. Este pedacito fue el que estudiamos, este fragmentito. ¿Por qué? Porque hay muchas estructuras aquí plegadas. Precisamente esta es la cuenca de Sabinas. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, está muy relacionado con estructuras en donde posiblemente ahora la CFE, que es lo que les estamos proponiendo, estudiar estructuras para almacenar gas. Ahora no solo dióxido de carbono, sino gas. ¿Por qué? Sería importante que hubiera estructuras vacías o en gran parte secas para almacenar el gas. O sea, tener depósitos, comprarle a los Estados Unidos, a los tejanos, el gas y almacenarlos en estas estructuras. Y de esta manera tener un almacén, un depósito enorme de estas estructuras con gas y no vuelva a pasar lo que pasó con esta onda fría que llegó al estado de Texas, congeló y hubo muchos problemas. Bueno, aquí vamos a ver qué hay en Sabinas. Bueno, estudiamos el basamento. El basamento no me voy a meter en grandes cosas porque no son todos de la especialidad, pero sí vamos a tratar de explicarnos. Todos estos nombres son de pozos y todos tocaron basamento. O sea, todos llegaron a la cimentación. Después, el mapeo que se hizo es y tenemos las rocas más antiguas, que son del Ordovícico, de 462 millones de años. Otra de 322 millones, otras más de 255 y 258. ¿Para qué nos sirvió todo esto? Para ver nuestra distribución. Es como si fuera un mapeo.
pero en subsuelo, a grandes profundidades de, bueno, en este caso hay de 3,000 hasta 5,000, 6,000 metros de profundidad. Y partiendo de ahí, vamos a ver cómo están fracturadas las rocas y dónde está posiblemente la emanación de dióxido de carbono. Y vamos a ver. Estas son las rocas del basamento, se las presento. Este es un tipo gneiss, este es un tipo esquisto, son rocas muy antiguas, y estas son del pérmico, son granitos. Estas son fotomicrografías, así se observan en el microscopio. Así las observamos. Aquí están los gneisses, los esquistos, los granitos y otro tipo de rocas de metamorfismos de contacto. Después hicimos la geocronometría, esta se hizo en Juriquilla, en la UNAM, se hizo mediante circones, y después se hizo la datación en Alaska, en una universidad que tiene convenio con Alaska, y se hizo con uranio plomo, o sea que las edades están súper calibradas. Aquí están 462 millones de años, 322 millones de años. Ahora bien, lo que sigue, la tectónica. ¿Qué es de la tectónica? El arreglo estructural que tiene el subsuelo. Aquí vemos, este es un mapa de intensidad magnética total, o sea, el magnetismo que tienen estas rocas. Y vemos que en rojo son los cuerpos que tienen mayor susceptibilidad magnética, en azul los que tienen menos susceptibilidad magnética. Y se logró hacer este mapeo mediante líneas sísmicas. Aquí está esta línea sísmica, esta otra, en fin, una serie de lineamientos sísmicos. Y de aquí pudimos establecer este tipo de lineamiento que tiene una orientación norú-suré y noreste-surú. Está en este sentido y en este otro sentido. Y esto nos permitió ya empezar a ver el arreglo estructural de las muestras. Después, solo se nos proporcionó estos dos cubos pequeñitos para calcular el volumen de CO2 que podía haber en estas estructuras. Nada más eso, ¿eh? Vean, entonces, aquí tenemos algunos pozos. Por ejemplo, aquí dice la Popa. Tiene 99% de dióxido de carbono. El Palau 98,77. Y así todos estos hasta 27,63%. ¿Y dónde están localizados? Precisamente sobre los alineamientos estructurales. Aquí donde está este cruce es de una gran cantidad de dióxido de carbono. Aquí está Sabinas, precisamente, en el estado de Coahuila, ahí la zona carbonífera, está toda esta parte. Hacia acá tenemos las termoeléctricas, Solidaridad o López Portillo, no sé cómo se llaman. Esto nos permitió reconocer por dónde está migrando ese dióxido de carbono del metasomatismo del manto. Aquí está el arreglo estructural. Estas son las grandes estructuras. Estas están reconocidas desde hace muchos años por los geólogos y geofísicos y geociencias en general del norte de México y de México también, incluyendo nosotros mismos, los del Politécnico, que conocemos como la falla La Babia y la falla de San Marcos. Estos otros lineamientos no están definidos, los estamos definiendo en esta ocasión. Y todo este alineamiento, todas estas fracturitas, se hicieron mediante el estudio de líneas sísmicas. Aquí está ya la configuración en profundidad del basamento. Vean ustedes aquí, todas estas rayitas son líneas sísmicas. ¿Sí? Y estos son los dos cubos sísmicos pequeñitos de los que estamos hablando y donde está el contenido de dióxido de carbono. Aquí están las estructuras. Esta es una línea sísmica. Vean ustedes. Los colores nos van a indicar las edades. Este puede ser de un triásico, un mesozoico, y así en general va ascendiendo. Vemos el fallamiento y vemos esta estructura, este chipotito que vemos aquí, y vamos a analizar qué contenido de CO2 pudo tener. Aquí está este otro en el Florida, aquí está la estructura Ulla, y esta es la estructura Merced. Estos fueron seleccionados de estos cubos sísmicos. Aquí está este cubo y esta es la sección Florida. Aquí está esta otra, que es la sección Ulla, y esta otra que es la estructura Merced. Todos ya comprobados de que tienen dióxido de carbono. Aquí están nuevamente los datos de dióxido de carbono. Aquí metemos en confrontación el mapeo del basamento y vemos ya claramente que
la zona de alto contenido de dióxido de carbono está sobre esta falla. Y dimos una localización que es el pozo Libia 1, Libia o Liberia 1, y tuvo 99% de CO2, o sea que tuvimos éxito en la localización. Y bueno, todas estas zonas están muy asociadas a poder contener dióxido de carbono. También es necesario analizar el magmatismo, no voy a entrar en muchos detalles, simplemente podemos decir que hay dos tipos de magmatismo, uno que es orogénico, o sea, de subducción, y otro es de apertura, de extensión, de rompimiento. Este magmatismo, a partir de los 30 millones de años, este es el que viene con altos contenidos de dióxido de carbono, porque son asociados a una extensión, a una apertura, y en cambio el otro es a una compresión, o sea, cierra las estructuras. Aquí está la distribución de todos los volcanes que se encuentran en esta zona. Vean ustedes los cubos tan pequeñitos y el área que tuvimos que abarcar. Aquí están en el microscopio las rocas volcánicas, en este caso son sienitas, gabros, no me meto en esta situación. Aquí está un diagrama tipo Harker, que es sílice contra sodio más potasio, y aquí se puede ver qué tipo de rocas son, ¿sí? Aquí hacemos más estructuras y podemos determinar el ambiente tectónico. O sea, el ambiente tectónico quiere decir de qué origen es ese vulcanismo. Por ejemplo, si hablamos de un basalto tiene muchos tipos de orígenes, no todos son iguales. Entonces, mediante estos diagramas, podemos saber si es de rift, o sea, de que si es del mar, que si es intraplaca, que si es alcalina, que es de subducción. O sea, podemos controlar el origen del vulcanismo de toda esta cuenca. Más a detalle nos metemos a estudiar mineral por mineral. Esto lo hacemos con una microsonda. Ahí en el Centro de Nanociencias estuvimos trabajando y pudimos determinar, confirmar de qué se trata, de qué origen tienen estas rocas. No me voy a meter en muchos detalles. Y para comprobar realmente que ese CO2 es del manto, hicimos un estudio de inclusiones, o sea, es una burbuja que tiene un cristal que se formó a 150 kilómetros de profundidad. Pudimos determinar una pequeña inclusión y pudimos ver que tenía agua y seguramente tenía dióxido de carbono. Esto es porque en ese momento no pudimos pasar algunos gases a Estados Unidos, a la Unión Americana, porque en ese momento, no sé, había un problema ahí como siempre en la frontera, ¿no? Entonces lo pudimos hacer aquí y lo logramos. Bueno, las temperaturas de formación de esos cristales están entre 1100 y 1300 grados y la presión la podemos calcular. En este caso de este cristal fue a 80 kilómetros de profundidad. Este es un mapita asociado con un evento volcánico muy grande de meseta, que es el RIP de Río Grande, que está en Texas, y donde hay grandes yacimientos de dióxido de carbono. Miren, aquí están 97, 78, todo esto es en la parte de Estados Unidos. Entonces, en la parte de México, pues también la podemos tener. Ellos se preparan con esto para reactivar sus campos. Entonces, ya para nosotros, ya para dar unas estructuras, analizamos los registros geofísicos, que no los vamos a ver en este momento, pero aquí son los registros. Estos registros nos indican la litología de la roca que vamos cortando. Aquí están las formaciones, por ejemplo, la formación La Mula, La Virgen, Cupido, Tamaulipas Superior, etc. Es una columna estratigráfica. ¿Por qué? Porque vamos a ver dónde están las condiciones petrofísicas y litológicas más favorables para almacenar ese dióxido de carbono, del que que venimos estudiando desde el manto. ¿Dónde se va a almacenar? Entonces ya habíamos hablado de la estructura Liberia. Aquí está, es esta estructura. Tiene un máximo de extensión y un mínimo. Todo esto se estudia mediante unos software especializados y vemos que el objetivo es en la formación La Virgen, o sea, es en una capa de rocas de la formación de La Virgen y otra en la formación La Casita. La migración es buena, el sello no sabemos, el sello es que la estructura no esté abierta para que no se haya fugado ese gas. Otra es el Florida, aquí está el Florida 1, el 11, el 31, aquí los vamos a tener a diferentes niveles de estructura. Vemos que hay 3 formaciones favorables, que son La Virgen, Padilla, La Casita,
La migración es buena y el sello no sabemos. Aquí está la localización Cacanapo también y Minero de 2 campos, de 2 pozos, y también es buena. Otra formación, otro lead, que fue el de Pozo Chicharra, en la formación La Casita, la formación Padilla, la migración fue buena, el sello es bajo y para la formación La Casita. Pero aquí están estas estructuras, muy buenas estructuras. Ahorita vamos a ver cómo calculamos sus volúmenes. Aquí está otra, la Ulúa, el Estandarte, y creo que nada más. Estas son las 6 localizaciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nada más de esos. Aquí las volvemos a ver en otra vista. La formación Padilla, la formación Casita. Ahora vamos a ver cómo calculamos el volumen. Aquí lo que tenemos que hacer es definir del sistema del CO2 su generación, su sincronía y migración, la trampa, la roca almacén y el sello. Esto es exactamente lo mismo que se hace en el sistema petrolero. Así se estudia y así se ven la localización de los campos petroleros. Pero en este caso no es petróleo, sino es dióxido de carbono. Después identificar ya el lead y evaluar las posibilidades de éxito de, si es petróleo, y si es en este caso gas, va a ser este gas, que es CO2. O sea, el gas que migra, que viene saliendo desde las grandes profundidades, cómo se almacena en las capas superficiales. Aquí están nuevamente las formaciones, aquí están todo lo que se tiene que hacer, el método de trabajo, la ubicación de los leads, el análisis de los datos sísmicos, los datos petrofísicos, los parámetros del yacimiento, los cálculos de los recursos in situ y recuperables, el cálculo de posibilidades, de éxito, el análisis de resultados y la jerarquización de los leads. Aquí están. Entonces, en general, aquí están las formaciones, las que hemos estado hablando, el recurso in situ, recuperables en miles de millones de pies cúbicos. Entonces, vemos un máximo, un mínimo, un máximo. Un mínimo, un máximo. En total, tenemos 1,503 miles de millones de metros de pies cúbicos equivalentes de dióxido de carbono en estas estructuras. O sea, es un volumen bastante aceptable para hacer un área en 2 cubos sísmicos. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque vamos a ver lo que nos falta por estudiar en México. O sea, esto nada más fue este pedacito que estamos estudiando aquí. Nos falta todo el cálculo de todo el Golfo de México. Sin embargo, lo pudimos lograr. Hicimos el primer estudio en Tampico, Misantla. Aquí no hay cálculo de volúmenes, pero ya tenemos el estudio del basamento, las rocas volcánicas, el análisis estructural. Todos estos son pozos, son núcleos de pozos que cortaron en el basamento. Aquí, por ejemplo, vemos esta pequeña estructura que viene desde Molango, Hidalgo, y va hasta la Faja de Oro. Entonces, esta zona, cuando inició la exploración petrolera, había campos que eran productores cerca de áreas volcánicas. Dicen, bueno, ¿por qué? Pues no fue que el vulcanismo produjera el petróleo, sino que el dióxido de carbono que migró en esta parte diluyó la matriz y favoreció la migración de aceite y cargó en gran parte estas estructuras. Así como esto, conocemos de muchas localidades. Aquí está en tercera dimensión lo que es la cuenca de Tampico, Misantla en el sur. Esta es la falla que tenemos asociada al dióxido de carbono y sobre esta parte está el Abra, que fue gran generadora en los años 60 y aún 70 en México y antes también. Aquí está a profundidad, aquí están los mismos estudios que hicimos en Sabinas. Aquí tenemos la determinación de qué es el origen inorgánico en el campo Quebrache. Aquí están todos los datos que pudimos localizar. Desde luego que si Pemex no nos hubiera dado estos datos, pues desde luego que no lo hubiéramos podido hacer. Este fue un proyecto en convenio, fue muy bien retribuido a la escuela, ingresamos muy buena cantidad de dinero y podemos ser participativos en todos estos proyectos. Bueno, aquí están
datos generales de todas las zonas que podemos tener, por ejemplo, la Sierra de Tampico, de Tamaulipas, ya hablábamos aquí de esta zona de Álamo, la parte del altiplano, la parte de Misantla, y también podemos pasar más hacia el Golfo de México, en toda la parte de Jalapa, Misantla, Teciutlán, Tulancingo, toda esta zona es altamente generadora de dióxido de carbono. Hacia el sureste nos falta todo esto que estamos viendo. Aquí tenemos el Alto de Anegada, que está en el mar, y por estos estudios se pudieron salvar algunas cuestiones. Se pensaba que era un alto que podía producir aceite. Esto ya fue hace muchos años, hace unos 20, 30 años, y se pudo lograr mediante este tipo de estudios que no era un alto estructural asociado a un yacimiento de aceite, sino más bien era un vulcanismo y está asociado a generación de dióxido de carbono. Después el campo volcánico de los Tuxtlas, donde está Catemaco, toda esta zona del sureste, el volcán Chichonal. Vean, aquí está todo el estudio estructural de los Tuxtlas, tiene 8 volcanes y 200 conos cimeríticos. Aquí están las estructuritas, cada bolita de estas es un volcán. Estas son las grandes calderas que hay, ¿sí? Y esto le va ganando terreno al mar. Si ven, aquí está la costa, acá está la costa, y esta parte se la está ganando al mar, porque es un punto fijo. Es como si fuera Hawái, pero continental en esta parte. Es un punto caliente, así le llamamos. Y estas zonas son las asociadas a la acumulación de dióxido de carbono. Es el volcán San Martín, aquí está el área de Catemaco, el San Martín Pajapán también, que es precisamente de donde están llevando estas rocas el balastro para el Tren Maya. Y de hecho las cabezas olmecas fueron de este material, particularmente de una estructura que se llama aquí, que está formada de rocas cumulíticas. Cuando tengan oportunidad, vean las cabezas olmecas y tienen unos cristales enormes que son de piroxenos. Bueno, aquí están otras en el mar. Estas estructuras son muy, muy interesantes y están muy asociadas a la generación del petróleo. Bueno, lo que faltaría sería estudiar también en la región marina. Aquí es un núcleo del pozo Iztoc, sí, me parece, sí, es el Iztoc, con la porosidad tan grande que tiene. Sin embargo, esta porosidad no ha sido claramente explicada. Lo más probable es que esté asociado al dióxido de carbono para la generación de matriz. Y esto nos ha dado muchos recursos económicos, estos campos, y van a seguirnos dando. Bueno, entonces las conclusiones, pues esto está calculado para toda la cuenca del Golfo de México. Dice que hay una reserva aprobada original de 240 millones, miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Y lo que se ha producido es 160,000 millones de barriles de barriles de petróleo crudo equivalente, o sea que quedarían 40 y 40, 80,000. Y de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en tierra y probado, son 25,466. Esto es hasta hace como un año más o menos. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte y les agradezco su atención. Muy bien, doctor, muy bien, muchas gracias. Fue un magnífico panorama que nos acaba usted de presentar en torno a este gas llamado dióxido de carbono y su relación con las capas terrestres que tenemos en nuestro país. Sin embargo, pues vamos a ver si hay alguna pregunta que quieran hacer. Desde luego, la erudición de la conferencia, pues hace que la mayoría de personas no calificadas, pues nada más hayamos visto esta magnífica exposición, pero sí es una joya que se debe de conservar para que se pueda mostrar académicamente después esta presentación. Nosotros la vamos a difundir en la revista México Educativo íntegramente, se va a anexar de manera digital a la propia revista para que quede ya permanentemente esta presentación que nos acaba usted de hacer junto con sus exposiciones.
Sin embargo, pues esto será en el fin de mes, en el fin del mes de agosto, es cuando se editará la revista. Por el momento, desde luego que queremos preguntar a los asistentes a esta conferencia virtual si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta que tenemos por allí en el chat? Control. Aquí en el chat de Zoom no hay, ni tampoco creo hay en el de Facebook tampoco hay. En el Facebook. Bueno, entonces, ante esta situación, yo sí tengo una pregunta para el doctor. Sí, adelante. Tenemos por ahí una imagen negativa del dióxido de carbono en cuanto a los efectos que hace en la salud humana. Muchos han especulado y desde luego sustentado en algunos aspectos que son emanaciones de la combustión de los derivados del petróleo. Pero de acuerdo a la exposición tan interesante que nos acaba usted de hacer, doctor, mi pregunta sería, ¿el dióxido de carbono que se está recuperando y que se encuentra en el subsuelo de nuestro planeta es un producto orgánico derivado de, como nos dice alguna teoría, de que el petróleo es una descomposición de materia orgánica después transformada en petróleo? Usted como experto, usted como erudito de este ámbito, ¿nos pudiera hacer alguna aclaración si ese dióxido de carbono del subsuelo tiene origen orgánico o viene impregnado en la propia esencia del magma? Adelante, doctor. Sí, mire, el dióxido de carbono se genera en forma natural, ¿sí? En su gran mayoría. Y está constantemente migrando hacia la superficie, como lo mencionábamos, a través de las fallas, fracturas, vulcanismo, ¿sí? En las dorsales continentales, en las dorsales oceánicas, hay grandes cantidades de dióxido de carbono que se mezclan con el agua de mar. Y en los continentes, desde luego. Es un fenómeno natural y que no podemos evitar. Lo que se genera también, por ejemplo, en forma orgánica, pues sí es en parte el petróleo, el CO2 de la generación del petróleo sí es orgánico, es de origen orgánico, pero es la minoría. Otro es por metamorfismo de contacto, pero también es de origen natural. El metamorfismo de contacto es cuando un magma calienta a una roca carbonatada, a un carbonato, a una caliza, esa roca de donde se saca el cemento, y genera, como quema, libera el dióxido de carbono. Pero es de forma natural. Ahora, la naturaleza pues va a estar reseteándose. Tenemos evidencia, tenemos conocimiento de que a través del tiempo la Tierra solita se va ajustando. La formación de arrecifes son bien importantes para la captación del CO2 y la formación de roca. O sea, ese dióxido de carbono se precipita en forma de roca a través de los arrecifes. Entonces sí es importante cuidar eso sí es muy importante. También controlar las cementeras. En México hubo mucho tiempo que no se controlaban. Había aquí unas en Tlalnepantla que generaban una gran cantidad de contaminación y pues nadie decía nada. Y hasta la fecha no sé qué tan avanzado esté, pero no veo que la iniciativa privada, al menos yo no sé, ¿sí? Que esté haciendo algo, ¿sí? Debería de ser debe de haber una captación, una transformación y un sepultamiento de ese CO2. Para eso es este tipo de estudios, para almacenar. Por ejemplo, aquí buscamos CO2, vemos estructuras. Si perforamos la estructura y hay aceite, qué bueno. Si hay CO2, pues también es bueno. Y si no hay nada, pues también es bueno porque podemos almacenar algo. Entonces era un proyecto muy grande de CO2 de Pemex,
Sin embargo, pues debido a las políticas erróneas de la energía, la suspendieron. Y no es porque fuéramos nosotros, ¿no? Sino que dio buenos resultados y se paró hasta el momento. Ahora, si aplicamos este CO2 a los campos, vamos a tener una recuperación, mire. Si estamos hablando de 25,466 millones, miles de millones de petróleo equivalente, aplicando el dióxido de carbono, según los expertos, ahorita no tengo el dato, estábamos hablando de entre un 10 a un 15% en el incremento de las reservas. O sea, de 25,000 hablaríamos de otras 2,500, o sea, otro tao más de reservas petroleras. Entonces, esto es bien importante y esto está probado, ¿eh? O sea, muchos campos les inyectan dióxido, pero pues les inyectan dióxido en forma, ¿cómo le dijera? Con pipas. Esto no sería con pipas, esto sería con CO2ductos, en vez de gasoductos, CO2ductos, inyectarles a los campos ya en decaimiento. Por ejemplo, todos los que tenemos aquí en Tampico, en Poza Rica, en Veracruz, y hay el dióxido de carbono, o sea, gracias a Dios nos dio para todo, nada más que pues, una buena administración nos ha faltado. Entonces, pues esto es lo que hemos hecho en la escuela en los últimos años. Nos gusta, nos divierte, aprendemos, nos encanta esto. Sí, así sería, ingeniero. Muy bien, doctor, muy bien, pues qué bueno. Yo voy a tratar de insistir en que este documento, toda la presentación que usted ha hecho, pues se puede llevar después a las escuelas, sobre todo a la ESIA Ticomán, para que pues lo puedan recuperar. Ahorita está por medio de la página Facebook, pero ya mañana estará en el canal YouTube de nuestra propia revista. Y a través de ese canal, pues seguramente va a llegar a lugares más allá de la Ciudad de México, en donde también va a serles muy útil esta información, esta exposición que acaba usted de hacernos, doctor Jorge Jacobo Albarrán. Pregunto si hay alguna pregunta a los compañeros que están asistiendo a la reunión. ¿Alguna pregunta sobre el contenido de la conferencia? ¿No hay ninguna pregunta? A ver, está el doctor Víctor Manuel López López, aquí levantando la mano. Adelante, doctor Víctor Manuel López López. Muchas gracias, estimado Alfred. Pues inicio un reconocimiento amplio al colega doctor Jorge Jacobo por esa enorme amplitud de información técnica y científica que nos ha mostrado. Eso demuestra pues un gran trabajo, además de la pasión que ya declaró él sobre este tema del dióxido de carbono, CO2, que está por todos lados, hasta en los refrescos de cola. Y pues en la habitación donde estemos en este momento, pues estamos exhalando a través de la respiración, pues también dióxido de carbono. La naturaleza es pródiga en este compuesto de carbono y oxígeno, y particularmente pues tenemos aquí un par de fuentes muy importantes hoy día, la que refirió el doctor Jorge Jacobo y la otra que él también la mencionó, afortunadamente, que es de origen antropogénico. En otras palabras, pues hay dióxido de carbono de origen natural desde hace millones o no sé cuánto se pierde pues en la amplitud del tiempo el dióxido de carbono que tiene que ver con el origen y el mantenimiento de la vida. Pero también tenemos la otra parte perniciosa del dióxido de carbono que paradójicamente lo originamos, lo creamos nosotros los humanos a través de multitud de actividades pues que nos dan confort y una serie de posibilidades de vivir mejor y que pues hoy día esa fuente que es adicional a las fuentes naturales está siendo un gran problema
que tiene que ver con el principal problema ambiental global, que es el cambio de los patrones climáticos, mejor conocido como cambio climático. Porque ese dióxido de carbono, junto desde luego con algunas fuentes naturales como las que mencionó Jorge, pues propician el llamado efecto invernadero, que es el que cambia los patrones climáticos aquí en la parte baja de la atmósfera, la troposfera. Entonces ahí hay una dualidad muy interesante y con respecto al CO2 y curiosamente, pues la industria petrolera a las dos fuentes se refiere, la que acaba de exponer en forma magistral el doctor Jacobo y la otra que tiene que ver con aprovechar de alguna forma esa parte perniciosa del CO2 de origen antropogénico o humano para lo mismo, para tratar pues de que haya menos incidencia de ese CO2 en la atmósfera y tratar de reducir el calentamiento global que propicia el cambio climático. Entonces, pues es un tema sumamente interesante, de lo más amplio, pues en esta apretada exposición que hizo el doctor, pues nos da alguna información, sin embargo, pues hay mucho más que pudiera hacerse y ojalá y México Educativa pueda traer más expertos, sobre todo en la parte que se estudia para el cambio climático, es decir, el CO2 de origen antropogénico. Entonces a mí me apasionó lo que mostró Jorge Jacobo. Así que muchas gracias por eso, Jorge. No, a la orden, muchas Yo gracias. quisiera además, aprovechando que me da la voz mi amigo Valfre, preguntarte, Jorge, Sí. con relación a costos, porque este es un gran problema, un asunto a resolver. Sí. En la administración seccional anterior se aprobaron 400 millones de pesos al programa sectorial CENER-CONACYT, precisamente para buscar fuentes masivas de CO2 mezclado con otros gases, por supuesto, porque serían industrias, separarlo, el CO2, y pues inyectarlo y vender bonos de carbono. Sin embargo, nada se supo porque vino el cambio de régimen seccional en este país y ese dinero, quién sabe a dónde se fue a dar, se aplicó de alguna forma y sé que una universidad de California obtuvo una buena tajada de esto. Sí. El laboratorio este famoso que está en Berkeley, por ejemplo. Y otros dinerillos por ahí se quedaron en el país, pues a lo mejor un día esto se sabe dónde quedaron, pero nada que ver con el origen de la idea de buscar las fuentes, por ejemplo, como mismo Jorge mencionaba, las termoeléctricas que producen muchos gases y que pues ahí viene el CO2. El gran problema ahí está de nuevo en costos, que es lo que le pregunto Jorge. Los costos en este tipo de separaciones son enormes por la cantidad de energía que requiere esa separación en las plantas industriales donde hay masivamente CO2 mezclado con otros gases. Y pues era el talón de Aquiles que se mencionaba en aquel momento. En este momento pues ya no se menciona esto porque este fondo sectorial CONACYT, CENER, pues ya ni existe. No, ya no. Pero el problema ahí fue costos, pues, y en ese sentido, y ya en el área que trabaja Jorge, me gustaría que mencionara un poquito sobre ese componente del CO2. Bueno, ese proyecto era financiado totalmente por Pemex, no lo pagó. Pudimos ingresar a la ESIA 80 millones de pesos. La idea era pues, aplicarlos a los laboratorios, pero pues igual no se supo muy bien. Fueron 80 millones en 6 años y la información que nos dieron pues fue definitivamente muy valiosa. Y la parte siguiente, o sea, la transformación de ese CO2, se formó un instituto mexicano del CO2 que lo trae la CFE. De hecho, hay otro proyecto que tenemos parecido a este es para Pemex,
Hay otro proyecto que se hizo para la Comisión Federal de Electricidad. Nos encargó la Comisión Federal hacer un mapeo de puro dióxido de carbono precisamente para cuestiones antropogénicas. Y lo hicimos, pero con pura información publicada, porque información de Pemex no podemos sacarla. Esta información ya es autorizada, ¿no? Ya la presentamos en su momento, ya es parte del acervo histórico. Pero es alto el costo de este tipo de proyectos, pero habría que buscarle ya la aplicación directa, ¿sí? Porque si esto nos va a traer un incremento del 10 o el 15% de reservas, salen regalados estos proyectos con respecto al beneficio que se va a tener, ¿sí? Y ya hemos formado cuerpos académicos que lo pueden seguir haciendo, porque pues tarde que temprano pues también nos vamos a ir ahí de la escuela, ya tenemos un ratito ahí, y hay que formar cuadros lo antes posible para continuar con esto, ¿no? Entonces, de las plantas, doctor, no sabría decirle los costos, la verdad. Solo de la investigación, de la operación también, porque son salidas al campo, son las líneas sísmicas, esos cubos sísmicos son millones de dólares, ¿eh? Sí, por supuesto. Son millones de dólares. Aquí nada más presenté los cubitos así, pero el software con el que se interpretan esto es bastante cara las licencias. Y Sin Pemex las tiene. embargo, sí hay mucho interés de parte de la industria petrolera mundial para aprovechar el dióxido de carbono y recuperación adicional de petróleo. Yo mismo hice una tesis para una maestría en ingeniería de petróleo, del petróleo que hay abajo de la ciudad de Maracaibo. Yo estudié allá una maestría, viví unos 5 años ahí, y es increíble cómo Maracaibo, además de las riquezas que tiene, abajo está, pero lleno de petróleo Sí. inmisible, y pues con este ablandamiento que puede propiciar el CO2, pues es recuperable. Lo que pasa es que pues la ciudad no está de acuerdo en que le saquen el petróleo y destruyan la ciudad, pero de que es factible, hablando de costos, pues es factible. Y bueno, en algún momento buscarán la solución de sacarlo por otro lado sin que la ciudad se contamine o se destruya, ¿no? Bueno, no se destruiría, pero sí se contaminaría seriamente en caso de que se ideara pues un proyecto ahí mismo en la ciudad. Entonces, lo de los costos es un nudo gordiano interesante porque va asociado a las ganancias también, por eso le preguntaba. Sí, ese dato se puede conseguir. Hay una red de especialistas también ya de CO2, Sí. pero de antropogénico, de ambiental, ¿sí? Esta parte del natural no se ha explotado, porque Sí. requiere pues un conocimiento de varias disciplinas. Sí, cómo no. Por ejemplo, de geología, de petrología, De muchas disciplinas, sí. isotopía. Y hablando de costos, pues lo que sabe de costos, nosotros los ingenieros, pues obviamente no entramos mucho en eso. No. Ahorita que decía de Maracaibo, también aquí en México, cuando se perforaron los pozos, allá en el año 86, por ahí después del gran sismo ese, el pozo Roma, se hizo el Roma, el Michuca, el Copilco y el Tulyehualco, 4 pozos. El Roma o el Michuca, el Roma manifestó hidrocarburos en la Ciudad de México también, y también una gran cantidad de dióxido de carbono aquí mismo en la Ciudad de México. Encontraron el basamento económico, es cretácico, y tiene aceite, tuvo aceite, manifestó aceite ese pozo. O sea, pues hay mucha información. La información es lo más importante. Y pues lo que queremos ahora en la ESIA Ticomán es volver a retomar estos proyectos. Son importantísimos. La investigación se tiene que pagar, no podemos hacer investigación que no sea aplicada. Y esto pagaría mucho, y además con Pemex, que siempre pues nos ha apoyado mucho. Nos ha apoyado muchísimo. Les ha ido muy bien, como usted decía hace un momento. Sí, nada más que en los últimos años todo, pues ya, todo está parado, todo Sí. no surge, no nada. Entonces, necesitamos reactivarlo. Sí, señor. Pero sí, afortunadamente sí nos ha ido, nos fue muy bien en un buen tiempecito. Esperemos que retomar esa
esa Pues qué racha. bueno. Le agradezco mucho su, No, al su contrario. información, la respuesta a mi pregunta. Le mando un abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, Valfre. Sí, sí, doctor, muchas gracias por la participación. Preguntamos si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario a esta magnífica conferencia que nos ha dado el doctor Jorge Jacobo Albarrán. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta que hubiera? Adelante. ¿Alguien tiene otra pregunta? No hay preguntas en la transmisión de Facebook ni aquí en Zoom. Bien, pues entonces tendríamos que decirle al doctor Jorge Jacobo que nos haga favor de despedir la conferencia con alguna recomendación, algunos comentarios finales para esta comunidad politécnica que seguramente le vamos a hacer llegar este documental, tanto en la revista como en el canal YouTube y en la propia página Facebook. ¿Algún comentario final, doctor Jorge Jacobo? Bueno, solamente me resta agradecerle a México Educativo su amable invitación. Estamos abiertos para cualquier otro tipo de aportación que podamos hacer. Somos geólogos, podemos trabajar en conjunto. Si a alguien le interesa unirse a las investigaciones, adelante, con todo gusto. Y sobre todo a los muchachos que pudieran interesarse en alguna de estas de las investigaciones. Tenemos gente muy preparada que les puede ayudar ya en determinados campos. Y pues, pues ojalá que las autoridades también nos escuchen también el deseo de seguir participando en la investigación, no solo impartiendo clases, sino también en la investigación y la investigación aplicada. Eso sería por mi parte, ingeniero Valfre, y desde luego agradecer a todos ustedes su amable atención. Gracias. Muchas gracias, doctor. Este documental estaba pensando en la ESIA Zacatenco, se tiene la Academia de Geotecnia. Me imagino que en la ESIA Ticomán también deben de tener varias academias relacionadas con este tema de lo que acaba usted de exponer. Así de que vamos a hacérselos llegar a través de las páginas Facebook de las escuelas para poder preparar un auditorio pues juvenil, como usted dice, de los que están estudiando, para ir canalizando a los que quieran hacer investigación, canalizándolos a que usted les dé una orientación más amplia, desde luego con los protocolos y los reglamentos que usted establezca, doctor Jorge Jacobo. Con gusto lo vamos a hacer, a difundir este documento. Bueno, pues entonces sería por el momento el cierre, y les agradecemos a todos ustedes su presencia para poder llevar adelante estas conferencias con motivo del 85 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, que es en donde estamos pues enfocando estas actividades, porque es donde se está generando la ciencia y la tecnología en múltiples áreas, como acabamos de ver. También en la geotecnia hay muchas cosas que decir, muchas cosas que investigar. Gracias y hasta luego. Gracias a todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.